Reddit pregunta: ¿qué secreto aprendiste sobre alguien después de muchos años de amistad? Cuando murió mi mejor amiga, me enteré de que nunca la había conocido en absoluto. Era una mentirosa patológica. Me había dicho que había nacido en Nueva Zelanda y se había mudado a los Estados Unidos, cuando tenía 2 años. No, nació y se crió en Nueva Jersey. Me dijo que su segundo nombre era diferente al que figuraba en su obituario. La mentira más loca fue que tenía una hermana menor que fue atropellada por un coche cuando era una niña y murió. Tenía un tatuaje de rosas que juraba que era para su hermana pequeña. Había un día específico en noviembre todos los años en el que se derrumbaba llorando. Dijo que era la fecha de la muerte de su hermana. Esa hermana nunca existió. Estuve en un equipo en la escuela secundaria durante 4 años, me hice muy amiga de las otras chicas del equipo y pasábamos el rato juntas todo el tiempo. Decidimos ir a jugar a los bolos juntos y una de estas chicas, con la que habíamos pasado horas a la semana durante años y con la que habíamos hablado de todo lo que había bajo el sol, apareció con sus propios zapatos, guantes, bolso y bola de bolos y nos aplastó a todos con una puntuación casi profesional. Ella nunca le había mencionado a ninguno de nosotros el juego de bolos, ni siquiera una vez, incluso cuando estábamos haciendo planes para ir a jugar. Trabajé durante los veranos como operador de boletería en un estadio de béisbol de ligas menores durante aproximadamente 3 años. El dueño era un hombre mayor muy agradable, de unos 80 años, que siempre aparecía en silla de ruedas, acompañado por su hija. Él siempre recompensaba a sus empleados con bonificaciones por buen trabajo. Una vez incluso me dio 300 pesos por ayudarlo a retirar dinero de uno de sus amigos cercanos de la infancia. En uno de los últimos juegos que trabajé allí, me llamó a su palco de propietarios y me dio cerveza y comida gratis, además de 1,500 pesos, solo para agradecerme todo el trabajo duro que hice por él a lo largo de los años. Me dijo que la razón por la que yo le gustaba tanto era porque yo no fingía que me gustaba por quien era. Confundido, le pedí que me lo aclarara. Y me preguntó si en serio no lo sabía. Yo seguía confundido y entonces me dijo la verdad, que en realidad era un lanzador del Salón de la Fama que jugó con los Indios de Cleveland y los Atléticos de Filadelfia desde la década de 1940 hasta principios de la de 1960 e incluso sirvió en la Segunda Guerra Mundial. Y me mostró una réplica de su placa del Salón de la Fama. Nos reímos de ello y él insinuó además por qué le gustaba tanto. Falleció aproximadamente un año después de esto y asistí a su funeral. En general es un tipo increíble y me siento como un idiota por no saber quién era. Me enteré de que mi marido se sentía atraído por los niños después de conocerlo durante 8 años, poco después de nuestro 6º aniversario de bodas. Un día encontré un video y nuestro matrimonio se disolvió al instante. Me puse en contacto con la policía y cooperé plenamente con ella. Ahora está en prisión. Me enteré de que una de mis mejores amigas solía ser patinadora artística de competición. Habíamos sido amigas durante años y ella nunca lo había mencionado. Un día, estábamos hablando de pasatiempos de la infancia y ella mencionó casualmente que solía competir a nivel nacional. Me quedé en shock. Incluso me mostró algunas fotos y videos antiguos. Fue genial ver un lado completamente diferente de ella. Mi antiguo vecino era un tipo decente. Era bueno con los niños, un papayón para ellos. Nos mudamos después de unos 5 años de conocerlo. Sabía que había estado en prisión, no es gran cosa, todos tenemos un pasado. Resulta que estaba allí por violar a una niña de 11 años a quien dejó embarazada. Desde entonces ha desaparecido y nadie sabe dónde está. Descubrí que un viejo compañero de golf mío había sido profesor de baile de salón profesional en sus años anteriores. El tipo pesa más de 135 kilos y no daba la impresión de ser un bailarín de salón. Mi esposa, con quien estuve casado durante 10 años, trabajaba en las escuelas de baile de Arthur Murray y no creía que él supiera bailar, así que lo invitó a él y a su esposa a cenar. Vaya si estaba equivocada. Mi compañero de golf la hizo girar y la sumergió durante las 9 yardas completas mientras tanto su esposa como yo nos quedamos allí con la boca abierta. Después de bailar 7 veces diferentes con mi esposa, la hizo girar una última vez hacia mí y dijo, te lo dije. Tuvimos una cena estupenda y aprendí algo nuevo sobre el samoano de 300 libras con el que juego al golf todos los fines de semana. Que el hombre que ella afirmaba que la acosaba en realidad había solicitado una orden de restricción en su contra porque ella había sido quien lo había acosado todo el tiempo. Esto sucedió durante años.
Él tenía pruebas en video. Era inquietante pensar con qué facilidad ella mintió durante años y años a tantos de nosotros. No es un secreto, pero es una novedad para mí. Mi compañero de cuarto y yo estuvimos juntos en el Cuerpo de Marines de los Estados Unidos y si no estás casado, debes mantener una habitación en el cuartel. La mayoría de la gente entiende que eso significa que tienes que vivir en el cuartel, pero si te presentas al día de campo y mantienes tu habitación limpia, técnicamente no puedes meterte en problemas si decides que no quieres quedarte allí todo el tiempo. Mi amigo estaba casado en ese momento, así que tenía su propia casa fuera de la base, y después de cansarme de la vida en el cuartel, comencé a quedarme en su casa cada vez más para ayudar y esas cosas. Definitivamente éramos amigos, siempre nos apoyábamos mutuamente y teníamos un humor similar, realmente nos volvimos cercanos, nos interesábamos por los pasatiempos del otro. Bueno, un día, casi de la nada, su esposa lo deja para encontrarse a sí misma, lo cual es bastante jodido porque tuvieron un hijo juntos. Entonces, Buddy ahora está soltero y de regreso en el cuartel, casi listo para EAS, básicamente salir del USMC, así que le permite a su ahora ex esposa tener la custodia durante unos meses en su estado natal para que pueda arreglar sus cosas y presumiblemente llegar a un acuerdo de custodia. No sucede nada demasiado notable, le organizamos una fiesta de despedida y se dirige a casa. Pasé otros 6 meses o quizás un año todavía allí. Soy bastante malo en lo que se refiere a mantener el contacto con la gente, así que supongo que probablemente se siente un poco traicionado por no haberme comunicado mucho durante ese tiempo. Salí y me mudé con mis padres. Ahorré bastante dinero al no tener un auto, y viví la mayor parte del tiempo en el cuartel y comí en el comedor, así que me tomé un año de descanso. Pasé tiempo con mi familia, en realidad no tenía amigos, cuando mi amigo comenzó a comunicarse conmigo. Cada pocos meses, más o menos, decía cosas como que aquí hay un trabajo muy bueno, que no tendrías que alquilar un lugar y que podrías quedarte conmigo, que podría quedarme allí sin pagar alquiler si cuidara a su hijo, que en ese momento lo tenía cada 2 semanas, que había otra oportunidad de trabajo, que deberías visitarlo para que podamos pasar el rato o lo que sea. Finalmente, me dije a mí misma por qué no, que me parecía que o estaba solo o que estaba tratando de cuidarme. Así que me fui en avión a ver su casa y, boom, la pandemia cerró los aeropuertos y todo eso, y yo no tenía coche. Así que, básicamente, me convertí en una niñera que vive con nosotros, pero no es tan malo, nos estamos divirtiendo y nos apoyamos mutuamente de nuevo. Un día nos emborrachamos hasta el cansancio, pasa a veces, pero él me dice algo que me impactó: soy el principal beneficiario de su testamento. Yo pensaba que solo éramos buenos amigos y tipos como tú. No, tú tienes la responsabilidad de asegurarte de que todo lo que tengo se use para ayudar a mi hijo a vivir una buena vida. Maldita sea, eso me tocó el corazón. Editar: yo ya había sido beneficiario de su testamento durante algunos años cuando me lo dijo. Él sabía el lenguaje de señas americano. Conocí al tipo desde hacía unos años, era un tipo normal. Un día que me reuní con él para desayunar, lo encontré enfrascado en una conversación con un tipo sordo. En realidad no era un secreto, así que no sé si califica. Pero tengo un amigo del trabajo que nos conocemos desde hace años. Tomamos cervezas juntos, pasamos el rato fuera del trabajo de vez en cuando. Resulta que hemos estado en la órbita del otro desde que nacimos. Mencionó que su madre conocía a alguien que yo conocía a través de mi madre. Empezamos a ponernos en contacto. Habíamos asistido a las mismas escuelas, solo que en clases diferentes que nunca se combinaban. Su hermano salía con el mejor amigo de mi primo. Habíamos trabajado para las mismas empresas, solo que una mezcla de uno entraba mientras el otro se iba o la empresa era lo suficientemente grande como para que nuestros caminos nunca se cruzaran. Habíamos vivido en los mismos barrios varias veces. Teníamos el mismo restaurante favorito en un lugar, solo que teníamos diferentes días regulares para ir. Tienen ceseo. No es broma, nunca me había dado cuenta del ceseo hasta que mi mujer lo conoció y me lo señaló, y ¡zas!, ahora me doy cuenta del ceseo. El muy cabrón me lo pasó por alto. Un buen amigo mío, al que conocía desde hacía más de 20 años, murió en 2021 a causa de la COVID. Vi a un montón de niños en el funeral que no conocía. Pregunté quiénes eran y me dijeron que eran sus hijos. Me dijo que no tenía hijos, pero que en realidad tenía 10. 10 hijos.
Mi abuelo siempre se ponía nervioso cuando había tormentas eléctricas. Supusimos que era porque lo habían derribado durante la guerra y sonaba como si fuera fuego antiaéreo. No, resulta que, cuando era adolescente, le cayó un rayo. Lo más loco fue que esto sucedió el día antes de que empezara a salir con mi abuela. Y ella nunca había oído esa historia.